Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión, a esta nueva mesa redonda. El título de la mesa redonda es Nuevos modelos de negocio para el español en la formación y el turismo. Aprendemos de la experiencia. Vamos a hacer una breve introducción de cuáles son los objetivos de la mesa. Presentaré a los ponentes que nos acompañan y iniciamos un tiempo de aproximadamente 50 minutos en el que durante la primera media hora inicial ellos intervendrán y luego dejaremos tiempo para que tanto la gente que nos siga a través del streaming como todos los que estáis aquí pues podáis formular preguntas. Una de las principales necesidades que tienen las organizaciones hoy es saber atender a la diversidad. La globalización no es solo un fenómeno que afecta a los mercados y, por tanto, no es solo que las organizaciones deben saber atender a esta diversidad en sus relaciones con el exterior, sino que también es algo que cobra cada día más importancia dentro de ellas mismas. Saber gestionar e integrar en un mismo proyecto talentos diversos en diversos idiomas es cada vez más complejo y nuestro idioma, el español, tiene una importancia que se incrementa día a día en este mundo tan multicultural. En ese doble sentido, la necesidad de atender a otros mercados, a otras culturas y de integrar otros talentos hace que los proyectos y los servicios que combinan formación, inversión cultural y trabajo cobren cada día más importancia. Y si esto lo tenemos claro respecto a otros idiomas, lo que tenemos que ver es si somos capaces de aprovechar las oportunidades que se están generando en nuestro entorno en cuanto al idioma español. Esa será una de las grandes preguntas sobre las que gire la mesa. Otras preguntas a las que podemos atender son las siguientes. ¿Podemos cambiar la imagen de los países de habla española para proyectar una cultura empresarial propia? ¿Cuál es el futuro de los programas para extranjeros en los países hispanohablantes? ¿Estamos gestionando bien las oportunidades del español para fines específicos? Incorporando ya algunas ideas, en este caso lanzándola a los ponentes desde mi propia perspectiva, que proviene más del mundo de la cultura digital, cómo afectan nuevos retos en el mundo de la economía, como son la economía colaborativa, a toda esta industria, la industria de la enseñanza del español, la industria del turismo asociada. Bueno, paso ahora a presentaros a los ponentes que nos acompañan. Lo hago en el orden en el que van a intervenir. En primer lugar, tenemos a Carmen Flores, es CEO y fundadora de Olesai, empresa privada ubicada en Madrid, que opera en el sector de la formación, creando, gestionando y comercializando programas de prácticas profesionales en empresas españolas para estudiantes internacionales. Antes de fundar Olesai, en 2012, Carmen Flores dirigía el Aula Cervantes de Seattle para el Instituto Cervantes, de 2007 a 2011, donde lidera proyectos de enseñanza del español en empresas como Starbucks y detecta nuevas necesidades de estudiantes, profesores e instituciones en el contexto del aprendizaje del español. Previo a su paso por el Cervantes, ha trabajado como profesora de español en el extranjero y ha desempeñado varios puestos de gestión en empresas privadas. Es licenciada en Filología Hispánica y tiene un máster en Gestión Cultural. A continuación hablará Nuria Vaquero, licenciada en Filología Hispánica, posgrado en Enseñanza de L y en Evaluación Educativa, experto europeo en Gestión de la Calidad y Quality System Manager y evaluador oficial del modelo de calidad EFQM. En la actualidad es responsable de la unidad de centros acreditados del Instituto Cervantes. Tenemos, en último lugar, a José Luis Marco, que durante 17 años ha sido consultor en el Instituto de Comercio Exterior, trabajando en proporcionar ayuda y apoyo a pequeñas y medianas empresas en su proceso de internacionalización. Fue socio director del área de consultoría de Aure en Madrid durante 6 años, hasta 2013, director del máster online de gestión de sistemas de la calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales en la Escuela de Organización Industrial, profesor visitante en la Universidad Camilo José Cela y actualmente es socio director de L Servicios Educativos, una consultora de gestión educativa especializada en el sector L. Bueno, dicho esto, Carmen, comienzas. Muy bien, pues yo lo que vengo aquí a ilustrar es un poco lo que estamos haciendo en Olesai y se enmarca muy bien en un nuevo modelo de negocio, estrictamente en el campo de la formación y sobre todo en lo que viene siendo los programas de inmersión lingüística y cultural en España. Lo que detectamos desde hace 3 años, cuando empezamos con Olesai, era justamente que estos programas para extranjeros en España estaban muy centrados en un perfil específico de un estudiante
que sí que es cierto que en los años pasados era el perfil más común al que se dirigían estos programas, que es un estudiante de humanidades, un estudiante de lenguas extranjeras, un estudiante que estaba estudiando español. En el marco de estudio, pues eso, más de humanidades, y en los últimos, sobre todo 10 años de manera vertiginosa, pero en los últimos 20 años, con todo el nuevo escenario global en el que el español está adquiriendo este peso internacional y sobre todo muy centrados en lo que está pasando en Estados Unidos, que creemos que es el escenario donde se está jugando esta notoriedad del español, ¿no? Porque los 21 países hispanohablantes estaban ya antes, pero parece que empezamos a jugar con este eslogan de somos 500 millones, somos 21 países. Realmente empezamos a hacerlo cuando en Estados Unidos, que es una potencia mundial, el español empieza a adquirir este estatus de lengua de peso, ¿no? Entonces, muy centrados en el mercado norteamericano y en estos estudiantes, por nuestras experiencias, en estos estudiantes que realmente empiezan a ampliarse el perfil de estudiante que quiere, o sea, por un lado, estudiar español en su universidad de origen, pero también vivir una experiencia de inmersión lingüística en un país hispanohablante, sea España o cualquier otro país hispanohablante. Detectamos que los modelos de programas de inmersión lingüística pues, están un poquito obsoletos o bueno, hay mucho espacio para innovar en estos programas. ¿Por qué? Justamente por esto, por las nuevas audiencias. Ya no solo nos dirigimos a unos estudiantes de español, sino que además tenemos un perfil de médicos, científicos, biólogos, estudiantes de formación profesional, que todos en cualquier ámbito de trabajo de estudio quieren aprender español y quieren tener una inmersión lingüística en un país hispanohablante. Entonces, detectando esas nuevas audiencias y que están muy descuidadas, y que hay muchos nichos muy descuidados, lo que ideamos fue un nuevo formato de inmersión lingüística en España que desplaza un poco el foco del estudio del español, sin abandonarlo totalmente, pero esto pasaría a segundo plano, o sea, el foco importante y el componente importante del programa de inmersión en España lo ocupa una práctica profesional en el ámbito del estudio del estudiante. Entonces, el estudiante que antes estaba en el ámbito de la informática o de la biotecnología y quería venir a España, pero no quería venir a Salamanca, a Granada, sin acritud, y hay programas tradicionales excelentes y que todavía tienen su público, pero hay otro público que justamente no encontraba un programa adaptado a sus necesidades. Pues hacia ese público y hacia ese estudiante de biotecnología que quiere venir a España, pues se le brinda unos programas que cubren esa necesidad. Es decir, el estudiante viene, está 2 o 3 semanas estudiando un curso de español para fines específicos, que creo que es un tema que también vamos a tocar y donde también hay mucho que avanzar. Es decir, un español de business, si es un estudiante de business, un español científico, si es un estudiante de ciencias, y luego, a las 2 o 3 semanas de esa inmersión y ese componente académico, pues ya empieza una práctica profesional en su ámbito, ¿no? Ahí es donde entramos nosotros y realmente lo que hacemos es con una customización muy puntera, quiero decir, con un proceso muy cuidado de emparejamiento, de análisis de perfil del estudiante y de prospección de empresas, de instituciones y de universidades que participen en esa práctica y en esa experiencia, pues logramos un formato de inmersión en el que el estudiante, además de beneficiarse de lo que se beneficia cualquier estudiante que viene a un programa tradicional donde están estudiando español o clases de literatura, y también tienen sus excursiones y tienen sus experiencias, y si viven en familia tienen esa inmersión lingüística en la familia, pues además están desarrollando competencias
que les van a servir en su mundo profesional. Y justamente vengo un poco a esta introducción de estamos en un mundo, sí, el español tiene un auge, hay muchos estudiantes que quieren estudiar español y que vienen de disciplinas diferentes, pero es que además estamos en un mundo muy competitivo, en un mercado laboral muy duro, y donde ya no sirve solo saber lenguas extranjeras, tener bueno, liderazgo, trabajar bien en equipo. Es que no, es que además de todo eso, ahora tenemos que dominar la diversidad, la biodiversidad todavía no, la diversidad, gestión del cambio, adaptarnos a lo que son nuevos escenarios. Lo que quiere una empresa es poder coger a un estudiante y llevarlo a Singapur y que no le dé un yuyu a las 2 semanas porque no ha salido nunca fuera. Entonces, estos programas lo que hacen es incorporar todos esos componentes, o sea, que más allá, estás estudiando español, estás haciendo una inmersión, claro, lingüística, cultural, estás aprendiendo una nueva lengua, una nueva cultura, pero es que además te van a dejar solo en un laboratorio o en una institución o en una empresa o en una universidad y pues te las vas a tener que apañar, ¿no? Y todo esto pues te va a hacer una persona pues mucho más atractiva en el nuevo mundo global, ¿no? Y este es el nuevo formato que nosotros estamos desarrollando. Creo que estamos tocando nuevas audiencias, estamos desarrollando campos que no estaban, que estaban por explorar, como estoy diciendo en el tema de las ciencias, por ejemplo. Y también, por otro lado, evidentemente sirve al estudiante y ese es nuestro target y nuestro cliente, pero también beneficia a las empresas y a las instituciones que están acogiendo a ese estudiante en prácticas, a ese estudiante internacional. O sea, las empresas e instituciones que colaboran con nosotros en estos programas pues participan por diversas razones y muy variadas. O sea, desde queremos que nuestra institución se asocie por temas de responsabilidad social con un proyecto de educación global, hasta, me viene muy bien tener aquí una chica americana que hable con mis postdoc del laboratorio y que nos avive un poquito el inglés, que lo tenemos oxidado, hasta, o sea, hay múltiples razones, hasta una empresa que puede tener un proyecto de internacionalización fuerte en Estados Unidos, y digo en Estados Unidos porque el 95% de nuestros estudiantes vienen de Norteamérica, y que digas, bueno, pues es que tenemos un software que desarrolla una tecnología de riego y vamos a coger a este chaval que está haciendo business y que nos haga un plan de negocio, ¿no? para desarrollar esto en Estados Unidos. Entonces, las empresas, creo que aquí está habiendo un beneficio, ¿no? Mutuo. Y he traído un vídeo de un minutito que ilustra un poco un programa que no he mencionado, pero bueno, como os estoy diciendo, tocamos varios sectores, pero un programa muy bonito en el que también traigo un poquito a la palestra otro nicho que está muy olvidado por los programas de inmersión, que es el de la formación profesional. O sea, parece que estos chicos no quieren viajar, que no quieren irse a tener experiencias de inmersión, no quieren aprender lenguas. Al igual que en España, que también están muy descuidados por estos programas, en Estados Unidos, pues la red de community colleges, ¿no? que sería el equivalente de la formación profesional, pues tienen unas disciplinas muy variadas, tienen unos estudiantes muy buenos que también tienen las mismas necesidades que los estudiantes universitarios. O sea, quieren aprender español y quieren hacer y desarrollar competencias que les sirvan para su futuro. Entonces, uno de los programas que ideamos fue un programa de prácticas, siempre con el mismo formato, pero un poco más dirigido a estos estudiantes de formación profesional, y era en el ámbito de la gastronomía. Entonces, son estudiantes que están haciendo pues, pastelería, gastronomía, turismo en formación profesional y vienen aquí y están trabajando y haciendo sus prácticas en restaurantes. En estos momentos trabajamos con 170 restaurantes por toda España, hay 60 o 65 que son estrellas Michelin y acogen a estos estudiantes
para que estén haciendo prácticas y para que conozcan un poco más de la cocina española, que creo que tiene una relevancia internacional más que probada, ¿no? Y os he traído un vídeo, a ver si, como me han dicho, hago así y sale. Student at BTC in Washington State. Soy Jorge, soy jefe de cocina de CEPA 21. I wanted to gain a lot of experience and just learn the culture and the foods and everything like that. La formación práctica es muy importante. Te enseña a desenvolverte. El chico que viene a hacer las prácticas lo vive desde el principio, desde la materia prima, desde el producto en bruto hasta al finalizar en lo que es el emplatado. I'm being taught a lot of the techniques by the chefs, and it's just techniques I kind of knew before, but now I've just like refined them. Como experiencia personal, recomiendo estas prácticas fuera del país a los alumnos. I would totally recommend this experience for any culinary student that's looking just to find something great. And I'm a culinary student at BTC in Washington State. Soy Jorge, soy... Y esto, bueno, pues como comentaba, ilustra un poco, en un minutito, un poco la perspectiva de la empresa, en este caso un restaurante, y la perspectiva del estudiante. Una experiencia genial. Ya. Muchas gracias, Carmen. Pasamos ahora a Nuria. Muchas gracias, Esteban, y a los organizadores del evento por habernos dado la oportunidad de compartir con todos vosotros una experiencia acumulada por parte del Instituto Cervantes y a través de este proyecto de la acreditación de centros del Instituto Cervantes, de muchos modelos de negocio que están detrás de los proveedores de enseñanza y de formación en lenguas extranjeras y en concreto en español. Yo vengo aquí a traer la experiencia de casi 200 centros de enseñanza de español. Por tanto, creo que responden a esos modelos y al título de la sesión. Aprendemos de la experiencia, hay que aprender de los proyectos que están consolidados y hay que aprender también de las nuevas experiencias. Y a todos ellos, a los modelos que llevan años funcionando con una forma de hacer en el ámbito de la enseñanza de ELE y a los nuevos que inician, el Instituto Cervantes les ofrece un modelo de buenas prácticas en el ámbito de los centros de enseñanza de español. Yo creo que lo nuevo, si juntamos a lo nuevo y nos quedamos con la palabra experiencia, nos empiezan a emerger una serie de palabras que todos conocemos hoy, que tenemos que manejar en el ámbito del desarrollo de los centros de enseñanza de español. Yo creo que son las palabras calidad, innovación, mejora, palabras que están muy usadas y que creo que se aglutinan en una que es quizá para la sesión de hoy muy importante, que es la necesidad de generar en nuestro sector y en nuestras empresas una cultura de profesionalismo. Y esa es la gran apuesta que el Instituto Cervantes, a través de este proyecto de acreditación, un sello de acreditación de centros de enseñanza de español, tomó de la mano hace casi 14 años y desde el año 2001 ofrece a los centros un referencial muy consistente que les permite reflexionar sobre buenas prácticas en materia de gestión de centros de enseñanza de español, hacer planes para cumplir con esos criterios y pasar finalmente por todos esos procesos de evaluación. La experiencia ha sido extraordinaria, hemos crecido con todos los modelos de negocio distintos que los centros ponían o prestaban o solicitaban esa experiencia de evaluación y de acreditación, y creo que hoy tenemos en la unidad y en el Instituto Cervantes una idea muy compacta y real, interna, de cómo se están organizando todos estos centros de enseñanza de español. Creo que cuando hablamos de profesionales, a todos se nos va, parece que la palabra, las organizaciones están compuestas efectivamente por personas, las organizaciones las hacen las personas. El siglo XXI ha traído a la palestra el discurso del profesor y en el ámbito de enseñanza de lenguas todos hemos manejado documentos
que nos ayudan a los profesores de español, a los profesionales de la enseñanza, a saber qué es un buen profesor de español. En el año 2012 el Instituto Cervantes publicó un documento excepcional, un documento fruto del trabajo interno, de reflexión sobre lo que es un buen profesor del Instituto Cervantes, y aparece un poquito más tarde este documento, las competencias clave de un profesor de segundas lenguas y de lenguas extranjeras. Un año más tarde, creo que no es casual, ahí aparece otro proyecto europeo, el EPG, una parrilla en la que se describe ese itinerario de desarrollo profesional de un profesional de la enseñanza de español, lo que hoy se entiende en el ámbito de las personas, los profesionales de la enseñanza de español. ¿Y qué pasa con las organizaciones? Las organizaciones también cuentan con referenciales. Y esos referenciales se lo ofrecen los sistemas de evaluación específicos para las organizaciones que se dedican a la enseñanza de ELE. El Instituto Cervantes cuenta hoy con un sello de calidad, como decía, creado en el año 2001, con una larga trayectoria ya de evaluación y de acreditación de centros de enseñanza, que ofrece a todos los centros que quieren avanzar en la cultura de la profesionalización un modelo de centro. Esta acreditación y este referencial está centrado fundamentalmente en la reflexión sobre aquello que es lo clave de los proyectos que se dedican a la enseñanza y al aprendizaje de español como lengua extranjera, es la actividad académica. Pero no se olvida de que estos proyectos necesitan ser contextualizados en un proyecto mucho más global, el de una organización. Por tanto, hay otros apartados esenciales de organización, de gestión, de atención al alumno y al cliente, el alumno y el usuario final, así como de las instalaciones y de la parte de información y difusión de estos proyectos, que también son objeto primero de reflexión para los centros en función a ese referencial que ofrece el Instituto Cervantes y después de evaluación. Creemos que cuando hablamos de calidad de las organizaciones es muy importante garantizar que estos sistemas y que todo el sector en su conjunto pueda ofrecer una oferta sólida, muy consolidada, y que le ofrezca a un alumno que decide o que toma una decisión a 3.000 kilómetros de distancia de España una garantía de que cualquier proveedor de servicios lingüísticos le ofrece la mejor de las opciones. ¿Y eso cómo se puede conseguir? A través, creemos en la unidad y en el Instituto de Cervantes, de las alianzas de dos cosas. La calidad de los servicios está directamente relacionada con la calidad del ejercicio profesional de las personas que están en la organización y, por supuesto, también a través de una gestión de procesos, una gestión referenciada, una gestión que ofrece a los centros de enseñanza de español buenas prácticas a la hora de elaborar un programa de lenguas o de español, elaborar unas buenas planificaciones de clase, impartir la enseñanza, evaluar los aprendizajes, orientar al alumno y, por supuesto, también gestionar a la organización en su conjunto. Ese es el trabajo, el apasionante trabajo que hacemos desde la unidad de centros acreditados del Instituto Cervantes. Yo he traído aquí una cita porque hablábamos de nuevos modelos, si hablábamos de negocios, es la necesidad de aunar la experiencia con el cambio, con la necesidad de innovación. Un pedagogo importante decía así: los centros que se transformen en organizaciones que se adapten a los cambios, es decir, en organizaciones que puedan aprender, así como fomentar el aprendizaje, son los que van a sobrevivir y prosperar en este nuevo mundo. Creo que se está hablando, sin lugar a dudas, de un modelo de una organización que aprende, y ese es el modelo de organización que nosotros tenemos detrás en el sistema de acreditación. Organizaciones que apuestan por una cultura de asociación. No estamos solos, ni los profesionales ni las organizaciones. Es muy importante fomentar en el sector la cohesión del sector y que los centros se integren también en estas organizaciones. Yo también tengo una experiencia previa profesional como creadora de una empresa, y me acuerdo de cuando estaba firmando las escrituras de constitución, el notario me explicaba: una organización lo puede hacer casi todo, casi como las personas, salvo casarse, y también hay formas de casarse, y hablaba de esto, de la asociación. Efectivamente, es importantísimo para el desarrollo del sector el participar en redes de centros, en redes de comunidades profesionales que se integren y que participen en asociaciones y en federaciones. Es fundamental desarrollar en los centros unas culturas de una práctica educativa compartida, es lo que nosotros impulsamos desde el sistema de acreditación, y, por supuesto, la reflexión sobre el conocimiento interno, cómo estamos haciendo las cosas. Esa es la pregunta
esencial que una organización en cualquiera de los ámbitos tiene que plantearse, y elegir y optar por la ayuda de las instituciones públicas, en este caso de las acreditaciones públicas como es la nuestra, para institucionalizar la evaluación como una forma de desarrollo de la propia organización. Creemos que nosotros hemos conseguido algo muy importante. Creemos que en pocos años, en el informe de la Secretaría General de Turismo del año 2008, se identifica el poder de esta acreditación como un elemento diferenciador de cuál es la oferta de referencia en España. Además de la actividad que hacen, por supuesto, las universidades, donde también la acreditación ya tiene presencia. Si en el informe de la Secretaría General se hablaba ya que 50 universidades en España se dedicaban a la enseñanza de español como lengua extranjera, todos estos agentes también hemos conseguido ayudar a desarrollar y a fortalecer esos proyectos. Hoy hay alrededor de un 15% de todas esas universidades que ya cuentan con esta acreditación o que la están preparando. Pero en el ámbito de la enseñanza de las escuelas privadas, la oferta de referencia la constituyen los centros que tienen y que cuentan con esta acreditación, porque son los que ofrecen garantías de haber pasado por procesos exhaustivos sobre el conjunto de toda su actividad y centradas en lo que es la enseñanza de español. Nos llaman la ISO del español, no tenemos no estamos haciendo una norma, estamos haciendo un referencial, pero a todos los efectos en el sector se nos conoce de esa manera. Creo que el Instituto Cervantes tiene un papel muy relevante en la promoción del sector. Nosotros decimos que los beneficios de la acreditación se pueden resumir con 2 R's y con 2 P's. Las R's se refieren al reconocimiento que obtienen los centros Cervantes, los centros acreditados por el Instituto Cervantes cuando obtienen estas acreditaciones. Es la R del reconocimiento. La acreditación facilita la internacionalización de la organización, facilita el acceso a licitaciones públicas, a reconocimiento de créditos. Pero esa R es fruto y respuesta, también otra R, de una reflexión interna que hace la organización sobre cómo hace las cosas en función de ese referencial. No es un reconocimiento fortuito o casual. Y hablamos también de una P, de los beneficios de la acreditación son los de promoción. Promoción internacional. El Instituto Cervantes cuenta con una base de datos enorme, muy potente, donde están registrados prácticamente los 500 agentes que se dedican hoy en España a la enseñanza de español como lengua extranjera. Ese es el portal que tenemos aquí en la imagen, el portal Aprende Español en España, donde están registrados todos estos centros y donde la oferta de los centros que pasan por esta acreditación, por este sello de calidad, aparece en una dimensión muy destacada. Y estos datos, por acuerdos interinstitucionales, el Instituto Cervantes ha conseguido que los datos de la oferta de referencia, solo de las de la oferta de referencia, porque es la que reconocen los otros actores, aparezcan en portales oficiales. Y he traído aquí los 3 grandes portales donde la acreditación, el sello de acreditación, logra que la oferta de los centros y los cursos esté. Hablo del portal oficial de Estudiar en España, del portal Patrimonio Cultural y Patrimonio Lingüístico, España es Cultura y Turismo en España. El sello de calidad de centros, como decimos, está ayudando a promover esa consolidación del sector y creemos que, para resumir o para sintetizar las cosas que hemos avanzado, la necesidad de crear una cultura de profesionalismo dentro del sector, generar y potenciar dentro del sector una cultura de práctica educativa y organizativa, nos parece que eso es fundamental. Desde este modelo hay una invitación a las organizaciones para que de verdad se conviertan en organizaciones que aprendan, reestructurando la forma de cada profesor en su aula. Desde el modelo de acreditación lo que implica o lo que llama a los centros es a generar culturas de aprendizaje donde el profesor participa de proyectos de centro y pone en marcha también todo su saber para generar nuevos modelos de programas, de cursos, como hablaba Carmen, de actividades que se pueden ofrecer a los usuarios finales. Y sin duda es un replanteamiento integral de la organización donde uno de los ejes sea la revisión sistemática de cómo estamos haciendo las cosas en función de unos referenciales acordados por la comunidad internacional.
Carmen traía un vídeo, yo he traído aquí también otro vídeo. Son centros que hablan de la acreditación y cómo han vivido este proceso. En este centro, es un centro de Arizona que solicitó la acreditación y a nosotros les pedimos, si buscas una metáfora para describir qué es lo que significa vuestra organización el pasar por esta acreditación, elige una. Y a veces les decimos, puede ser una grúa, esto de la acreditación, puede ser una luz, y eligieron una metáfora excepcional. Nos decían, para nosotros la acreditación ha sido como la transformación, la metamorfosis de una mariposa. La acreditación nos ha dado fuerzas para volar y para extender las alas de nuestro proyecto empresarial y de nuestro proyecto de enseñanza. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuria. Pasamos ahora a José Luis y dejamos ya tiempo para cualquier pregunta que tengáis. Muchas gracias. Bueno, sí. Bueno, en primer lugar, evidentemente, agradecer a la plataforma del Español su amable invitación y, bueno, y también muchas gracias a la audiencia. Un sábado a estas horas estar aquí tiene, la verdad, mucho mérito. Para nosotros tiene menos mérito porque nos han invitado a venir aquí. Esperemos estar a la altura, ¿no? O por lo menos espero estar a la altura. Bien, yo, un poco de común acuerdo con el resto, yo voy a focalizar un poco más la presentación, intentar ser muy breve, más en el primer adjetivo de toda la frase, que es la novedad, los nuevos modelos de negocio. Yo creo que en estos momentos, siendo un poco justos y siendo bastante autocríticos también, tenemos que ser conscientes que tenemos un sector L de éxito, con sus luces y sus sombras. Seguro que si aquí hiciéramos una lista saldrían muchas sombras, no tengo ninguna duda, yo sería el primero en ponerlas, pero también debemos reconocer que hemos sido capaces de construir un sector, y esto es bastante interesante. Sin embargo, si tenemos un modelo de éxito, un modelo de negocio, un sector potente con sus sombras, insisto, ¿por qué hablamos de nuevos modelos de negocio, ¿no? Y ahí es donde hemos centrado nosotros un poco el acento de la presentación. Las novedades se producen por cambios del entorno. Y yo solamente voy a explicar dos, ¿vale? Uno, que es los cambios que están produciendo en la tecnología, y dos, los cambios que están produciendo dentro del mundo de los idiomas a nivel mundial. Y ahora tengo que decir por qué sabemos esto. Bueno, desde nuestra empresa de servicios nos dedicamos a bastantes cosas, algunas muy en común con lo que ha dicho Nuria, otras en común con lo que ha dicho Carmen. Fundamentalmente nos dedicamos al apoyo en la gestión, ¿vale? En la gestión, porque al final un centro de enseñanza español o un conglomerado de centros no deja de ser una empresa y tiene las mismas reglas de juego que cualquier empresa, que Telefónica, por ejemplo. Y ahí nosotros tenemos una ventaja y es que hablamos el mismo lenguaje que la gente del sector, se sienten más cómodos, ¿no? Pero tenemos una línea que siempre nos ha gustado mucho y todo el mundo nos la reconoce, que es la de inteligencia competitiva. Nosotros tenemos permanentemente puestas las antenas. Como dice un cliente nuestro, es muy curioso, porque hablamos de español y estamos muy atentos a lo que pasa fuera de España. Estamos muy atentos a lo que hacen los ingleses, a lo que hacen los franceses, a lo que hacen los alemanes, ahora los chinos con el Instituto Confucio, y yo animo a todo el mundo a que lo haga, porque realmente se aprende muchísimo con eso, ¿vale? Entonces, digamos que los dos grandes movimientos que se están produciendo en estos momentos en el mundo de la educación, en el mundo de la educación de idiomas y en el mundo específicamente del sector L, son el de la tecnología, decía, y el del papel del español. La tecnología está suponiendo un cambio extremadamente importante en el mundo de la educación. Y en el mundo de la educación de los idiomas, mucho más. Las cifras que están manejando en estos momentos, plataformas, aplicaciones, de número de alumnos son absolutamente imbatibles. Aplicaciones con 50 millones de alumnos, con 35 millones de alumnos, con más de 2 millones de alumnos de español, y eso es algo que hasta hace 10 años era impensable. Si manejamos la última estadística que todos manejamos fiable de número de estudiantes extranjeros que vinieron a estudiar español a España, que es del año 2007, hablaríamos de 450.000 estudiantes. Son cifras incomparables. La tecnología, además, está produciendo un segundo efecto. Está convirtiendo un sector intensivo en mano de obra, es decir, básicamente la estructura de costes de un centro son profesores, no en un sector intensivo en capital, porque todavía no lo es, pero sí está produciéndose esa transformación.
Y esa intensidad en capital está significando dos cosas importantes. La primera, se están generando fortísimas barreras de entrada. Antes montar un centro de español era más fácil, antes era más fácil que ahora, pero es que en el futuro va a ser más complicado, porque las necesidades de inversión van a ser muy superiores, ¿vale? Y por otro lado, esa necesidad de inversión lo que está haciendo también, porque todo tiene su parte buena y parte mala, es atraer a inversores. Los inversores, que manejan fundamentalmente capital, buscan sectores intensivos en capital, no intensivos en mano de obra, ¿vale? Porque al final y al cabo ellos aportan capital. Estos cambios están cambiando los modelos de negocio de unas empresas fundamentalmente intensivas en mano de obra, muy importante. A pesar de todo, la mano de obra, o el profesor, si lo queremos llamar así, sigue siendo importante. Eso no anula lo que ha dicho Nuria y evidentemente se suscribe. Lo que ocurre que a efectos de modelo de negocio está cambiando. Las estructuras de costes de las escuelas cambian notablemente. Insisto, las posibilidades de entrar y de salir del sector se reducen porque antes podíamos hacer una escuela con muy pocos recursos, cada vez es más difícil y cada vez lo va a ser más, ¿vale? También el hecho de que el sector se esté convirtiendo en intensivo en capital, lo que está haciendo es que haya que buscar muchos más nichos de mercado, allá estaríamos en la enseñanza del español con fines específicos, o un fenómeno que también se ha citado de pasada, que es el de la internacionalización. Cada vez más los grupos empresariales del sector se están internacionalizando. Los de contenidos hace años que lo están, pero los también de formación, y esta es la jornada de formación, también lo están haciendo. Por lo tanto, esa transformación que, por otro lado, en el sector educativo específicamente es muy lenta, va a tener unas consecuencias absolutamente irreversibles, y el sector está cambiando y va a cambiar a una velocidad, insisto, lenta, pero de una forma absolutamente clara, y no vamos a volver a situaciones anteriores. La situación que nos viene va a ir por ahí. El segundo aspecto que influye en los modelos de negocio del sector L es qué papel desempeña el español en el mundo. Esto es un tema muy complicado y es bastante largo de debatir. Yo creo que el español tiene un papel importante. Nosotros siempre hablamos cuando nos juntamos de la importancia del español, que la tiene. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. El 26 de septiembre se celebra el Día Europeo de las Lenguas, ¿vale? El año pasado, en el 2014, siempre, normalmente con razón de este día, se publican unas estadísticas. Y el año pasado, en el año 2014, se publicaron las estadísticas correspondientes al estudio de idiomas extranjeros en Europa, y al día siguiente la mayoría de los periódicos españoles, bien es cierto que no todos, pero la mayoría, resaltaban en titulares que el español era el idioma que más había crecido en número de estudiantes de idiomas extranjeros en Europa, cosa que es cierta. El español había crecido en torno al 5,6%, mientras que el inglés, que era la segunda lengua, había crecido solo el 0,5% y el resto de las lenguas habían bajado. Pero nadie contaba en esos mismos artículos de prensa cosas que también decían el informe. Y una muy importante es que el español no es el segundo idioma más estudiado en Europa. El primero, obviamente, es el inglés. Ni siquiera es el tercero, el segundo es el francés, porque el tercero es el alemán, es el cuarto. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que es muy importante para generar un modelo de negocio saber exactamente cuál es nuestra situación en el mundo. Somos un idioma de éxito, estamos creciendo, tenemos muchas oportunidades, por ejemplo, como ha dicho Carmen, en Estados Unidos, pero la realidad, por ejemplo, de Estados Unidos, y también lo conoce Carmen, es que solamente el 8% de la población quiere ser bilingüe. Esa es la realidad también. Eso no significa nada, podemos vencer esas cosas, pero nosotros debemos generar modelos de negocio teniendo en cuenta esta circunstancia. ¿Cuál es el papel real del español en el mundo? Y aquí yo no voy a resolverlo porque seguramente cualquiera de los que están aquí presentes tendrían una respuesta convincente. Pero es muy importante centrarlo, muy importante para saber cuáles deben ser nuestras apuestas, cuál debe ser nuestro desarrollo de negocio, hacia dónde debemos ir, hacia dónde no debemos ir, ¿vale? Y básicamente yo he intentado ser breve. No sé si lo he conseguido. Perfecto. Muchas gracias, José Luis.
Han surgido muchos temas, desde la necesidad de creación de redes entre empresas para el desarrollo de negocio, la importancia de las organizaciones que aprenden, la importancia de la tecnología. Quizá otros han tocado más de pasada, como el impacto que puede tener todo esto en el turismo. Bueno, dejamos ahora 15 minutos para preguntas del público, y lo que sí pediría es que intentáramos ser breves también en la mesa para que diera lugar a que al menos tuviéramos 2, 3, 4 las que hubiera. Entonces, no sé si alguien desea plantear algo. Sí, por favor. Me gustaría comentar un tema que se me ocurre, que tiene que ver con esto de la innovación y tal, y es un aspecto que creo que ha estado muy descuidado en este modelo, y es el seguimiento que se le hace a los estudiantes, a los cientos de miles de estudiantes que vienen aquí. Es un tremendo capital humano, simbólico, político, etcétera. Esta gente viene ya porque están enamorados de nuestro país o de este país. Dejan dinero, se implican, estudian, regresan a sus países y ya está. Y si se enganchan de nuevo, pues es por tema suyo, si vuelven es por tema suyo. Y no veo, de verdad, veo muchos esfuerzos de captación, pero no veo esfuerzos de seguimiento, de mantener esa conexión con lo que en realidad son tremendos aliados culturales, políticos, económicos, que creo que estamos desperdiciando. O sea, los traemos, vienen, les damos un servicio, se enrollan y luego los tiramos al tacho de basura. Entonces, no sé si esa reflexión nos puede llevar a plantear, no sé, alternativas para cómo lidiar con ese recurso. Bueno, pues nosotros podemos compartir la experiencia de los centros acreditados. Es cierto que en términos económicos un turista idiomático deja un rastro, y también un rastro económico que es muy importante seguir. Y no solamente eso, yo creo que son una cadena de transmisión de una experiencia lingüística, y ahí esa precisamente es la clave. Esto es un tema que nosotros comentamos con los centros en los marcos de las evaluaciones. Les preguntamos cuál es el índice, el número de alumnos que tienen al año, cómo se da esa distribución, cuáles son los momentos en los que tienen más y menos alumnos, y también les preguntamos sobre ese índice de fidelización. Y lo cierto es que los centros acreditados, yo hablo de los centros acreditados, que los que nos dan esta información, y por supuesto no podemos hacerla pública porque forma parte del marco de las evaluaciones, pero sí en términos generales nos comentan que trabajan muchísimo en la fidelización, y que no solamente en muchas ocasiones los alumnos vuelven, y ha habido centros que nos han comentado que es que el nombre de una clase le han puesto el nombre de un alumno porque lleva repitiendo y volviendo a los centros año tras año. Es una forma también muy afectiva de hacer presentes dentro de estos proyectos a los alumnos. Y a veces nos cuentan cosas más importantes, y es que cuando se enamoran, se contagian de la ilusión de esa experiencia de aprendizaje en toda su globalidad que les ha ofrecido un centro acreditado, esos alumnos no solamente vuelven, sino que se convierten en su lugar de origen en elementos difusores de ese centro, y a veces se convierten en agentes que envían estudiantes a estos centros acreditados. Yo lo puedo compartir en este sentido, esta experiencia de la que nos hablan los centros acreditados. Sí que creo que también es importante ponerla en contexto con otro dato que aparecía en el informe de la Secretaría General de Turismo en el año 2008. Se hizo un estudio entre estudiantes de español y les preguntaban, estudiaban español fuera de España. En el estudio se dice que la vida de un estudiante de idiomas de español, al menos de los que participaban en el estudio, eran 8 años, y que al menos en una ocasión tenían como objetivo hacer una estancia lingüística. Es decir, que uno estudia, de esos 20 millones de estudiantes que están estudiando español, algunos de ellos querrán venir a un sitio donde se habla español para seguir mejorando, pero es solamente una parte, y no lo harán todos los años ni todos los días, sino que lo harán probablemente en función de su capacidad, de sus recursos económicos y también de su disponibilidad para viajar. Lo harán al menos los que decían en la encuesta una vez en la vida. Creo que son datos importantes que, bueno, pues que no sé si de alguna manera hemos compartido la experiencia de los centros acreditados. Yo, por completar lo que dice Nuria, totalmente de acuerdo.
que tener en cuenta que específicamente lo que es la estancia lingüística es una parte del proceso. Yo creo que hay que verlo así. Para bien o para mal, es muy importante tenerlo claro, tener claro que la parte de la estancia educativa, lo que llamamos tradicionalmente lingüística, lo que llamamos turismo idiomático, es una parte, no es la única parte del negocio, del sector L. Y hay otra cosa importante, yo añadiría como un elemento importante, es que de repente nos han aparecido un montón de competidores en el otro lado del Atlántico. Por ejemplo, en estos momentos tiene ya más estudiantes alemanes Costa Rica que España. Pensémoslo, o sea, un alemán sobrevuela España y va a Costa Rica. Y ahí habría que entrar, que no es el momento ahora, a muchos detalles de por qué pasa esto, ¿vale? Entonces, lo importante es lo que ha dicho Nuria, pero como complemento, hablar de los nuevos competidores, Uruguay, Colombia, y yo me imagino que este es un fenómeno absolutamente imparable, ¿vale? Como complemento también a lo que dice José Luis, creo que una de las grandes opciones que tiene el sector es estudiar modelos de enseñanza semipresencial, en el que la estancia lingüística se convierta en una parte de ese proceso de enseñanza que ofrece un proveedor de servicios lingüísticos y que tanto antes como después podamos acompañar a esos alumnos de otras propuestas de enseñanza en línea, de enseñanza semipresencial que puedan responder a los nuevos modelos, ¿no? Lograríamos ampliar todo ese periodo de acercamiento a la enseñanza y al aprendizaje de una lengua. Yo simplemente apostillar que estoy completamente de acuerdo con lo que se ha mencionado y sí creo que se podría hacer algo con mayor colaboración que no está habiendo público-privada, como en otros muchos sectores, que en España no se trabaja bien esa colaboración y realmente se habla mucho de la duplicidad de funciones que tiene educación, el Cervantes, por citar las instituciones que tienen la capilaridad para aunar datos, porque las empresas privadas pequeñas que estamos en España o en México o trabajando en nuestro campo, pues obviamente hacemos seguimiento de nuestros alumnos, lo que intentamos hacer es el que ha venido a estudiar español, que siga estudiando español en su lugar de origen, que hagan de embajadores de España para que puedan venir otros, pero sí es cierto que hay mecanismos bastante fáciles de organizar unos clubes de español, como hacen cualquier universidad americana con sus exalumnos y que todos pertenecen a esas plataformas. Creo que sería bastante sencillo de hacer si las instituciones se pusieran de acuerdo. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, sí, es que con la luz... sí, por favor. Es una pregunta dirigida a Nuria. Yo quisiera saber cuáles son los requisitos que tendríamos que seguir las pequeñas academias para obtener la certificación L. Pues yo, como en estas ocasiones se dice, me alegro de que me hagas esta pregunta porque toda la información es pública y está al acceso al golpe de un clic en acreditación.cervantes.es. Ahí está todo recogido. Por supuesto, puedes dirigirte a nosotros. En cualquier caso, el proceso de acreditación tiene 3 fases. Una primera en la que un centro tiene que presentar su candidatura y asegurar que cumple unos requisitos mínimos. Los requisitos mínimos no son garantía de que el proceso de acreditación se va a completar y va a llegar a buen término, sino una garantía de que el centro tiene ya una mínima solvencia para poderse embarcar en esta labor. Y después lo que un centro tiene que superar es una evaluación. Se trata de una evaluación integral, centrada al 55%, para el que se recogen una serie de criterios que están recogidos, como te digo, en la web y que se refieren a el diseño del currículo del centro, el diseño de los programas de español, la impartición de la docencia, la evaluación del aprendizaje y la orientación del alumno, fundamentalmente en el ámbito académico. En el ámbito de instalaciones son requisitos sobre la adecuación de las aulas y del proyecto en su conjunto. En el ámbito de la organización, los requisitos se refieren a los modelos de la capacidad de la gestión administrativa de atención y de servicio a alojamientos, y los centros lo ofrecen. Y en el servicio de la información hay también otra serie de requisitos para el bucle que requiere un turista idiomático. La información tiene que estar pública en la web o en otro soporte antes de que el alumno haga
y formalice la matrícula y haga la contratación, y tiene que haber también unos ciclos de comunicación pues una semana antes o 2 semanas antes de que el turista idiomático se desplace en nuestro país. Creo que más que detallar requisitos, que están todos recogidos y, como decimos, es información pública, la acreditación es voluntaria, el referencial es público para todos los centros que quieran trabajar con buenas prácticas. No es necesario alinearse a esas buenas prácticas y solicitar la acreditación para ello. Por eso lo hemos hecho público. Pero además creo que lo importante es conocer que los referenciales vienen de los referenciales de contenido en la enseñanza de español, de las orientaciones que el Consejo Europa, que el propio Instituto Cervantes y las instituciones que participan en la promoción de una enseñanza de calidad en el ámbito de la enseñanza de español ha señalado, y por supuesto en el ámbito de la gestión y de las instalaciones y de los requisitos de información, de todo lo que hemos aprendido de otros modelos de gestión y de ISOs específicas que existen para proveedores de estancias lingüísticas. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros ponentes, a Carmen, a Nuria, a José Luis. Sí me gustaría, para finalizar, pues pediros un aplauso para ellos y sobre todo para todo el público que hemos tenido, que realmente madrugar un sábado y tener la sala llena con las propuestas tan interesantes que hay también en los otros auditorios, pues creo que tiene su mérito. Muchas gracias y seguimos por aquí.